Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia Podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. $2.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, iniciamos el mes de diciembre, un mes con muchas bendiciones, también muchas sorpresas, también muchas fiestas. Sin embargo, hay que seguirnos cuidando. Recuerden que todavía lo de la pandemia está fuerte y parece que también tenemos ahí una, como dicen, la cuarta ola y otra cepa que hay que cuidarnos. Así que fiestas, pero con cuidado. Y bueno, para empezar con el pie derecho este mes, nos acompaña el doctor Ricardo Méndez Castro con un trueque que la verdad nos va a sacar muchas dudas. Nos han preguntado que por fin cuándo entra en vigor, quiénes tienen la obligación de transmitirlo, cuáles son las sanciones, etcétera. Así que el trueque de hoy es CFDI con complemento de carta aporte en operaciones de comercio exterior. Así que no sé si por aquí andas, Richard. Ya te vi. Richard, bienvenido a hacer un trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? Qué mejor que empezar con el pie derecho contigo. Efectivamente. Y muy derecho. Y rompiendo, ya sabes. Gusto en verlos nuevamente a todos. Alejandro, doctor Máximo. Hola. Nada de vacaciones, ya regresó, doctor. Ya estamos aquí desde hace rato. El que se perdió desde que es doctor y tiene muchas ínfulas es otro. No, más trabajo. Pues muy bien. Así que para darte la palabra, Richard, quisiera leer rápidamente tu semblanza, aunque ya eres un viejo conocido y ya más aquí en el trueque, pero de todas maneras siempre hacer honor, ¿no?, a tu trayectoria. Y bueno, el doctor Ricardo Méndez Castro es director académico de Troy Law College y director de consultoría de TLC Asociados. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Certificado en ISO 37001, 37301, certificado en el curso de perito en compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, en ISO 31022, 37301, certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México. Participa activamente en el capítulo México de World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, catedrático a nivel de licenciatura y maestría y además es autor de diversos libros de comercio exterior. También articulista de TLC Magazine México y otras revistas especializadas y tiene 8 libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior. Así que, Richard, bienvenido. No quiero quitarte el tiempo porque sé que es un tema que a todos nos tiene con muchísimas dudas, así que bienvenido a hacer un trueque. Muchísimas gracias, Andy. Muy buenas tardes a todos. Siempre es un honor estar aquí compartiendo con ustedes estos temas de interés. Y también el día de hoy es el día de los químicos. Es que les días al día al ingeniero y a todos los que son químicos y que están con nosotros el día de hoy. Bueno, pues como saben, se supone que hoy va a ser un día especial porque iba a tener vigencia la fase de pruebas o etapa de pruebas del CFDI con complemento carta aporte. Y bueno, pues como saben ustedes, se extendió
o se eliminó esa fase de pruebas y todo apunta a que tendría vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Este tema es bien importante porque se puede ver desde muchas perspectivas. La perspectiva legal, normativa, sobre todo en el ámbito mercantil, en el ámbito administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en la parte aduanera, en la cuestión de logística, en la parte relacionada con la contabilidad, con el tema de finanzas, por las cuestiones de los pagos. Y vamos a tratar en esta ocasión, pues, de abordar varios temas. Y les digo, vamos a tratar porque básicamente el enfoque que le estoy dando es el relacionado con operaciones de comercio exterior, es decir, mercancías que ingresan a territorio nacional, pues, a través de una declaración aduanera, o en su caso, pues, que se llevan a cabo operaciones de exportación. Asimismo, también se vincula con el tema de las transferencias virtuales, cuando hay un pedimento virtual de cualquier clave que sea, desde los V1 hasta los V9, cuando, por ejemplo, se llevan a cabo avisos de traslados también, y cuando hay transferencias incluso con empresas submaquilas o de la submanufactura. Entonces, vamos a abordar también algunos aspectos técnicos que creo que ya es momento de que vayamos profundizando, por lo cual solamente comentaré algunos breves antecedentes y no precisamente desde los fenicios, ¿no? Vamos a ver unos temas de realidad. Ya sabemos que esto tiene tintes de fiscalización, aspectos relacionados para combatir el contrabando de esas mercancías que se supone que son de procedencia ilícita, en el cual también, bueno, pues ya se les dota a las autoridades de ciertas facultades en los distintos instrumentos jurídicos, y sobre todo que también, pues, tienen facultades para aplicar determinadas sanciones administrativas, incluso los cambios que recientemente se dieron en el Código Fiscal de la Federación en materia penal. Y entonces, pues, la autoridad, pues, desea saber qué mercancías se transportan, a quién pertenecen esas mercancías, de dónde a dónde se transportan, es decir, del punto A al punto B, quién en este caso las transporta, bajo qué unidades se lleva a cabo, y también conocer los tipos de tráfico, ¿no? Sabemos que esto aplica para el terrestre, para el aéreo, el marítimo, el fluvial, ferroviario. Sin embargo, vamos a enfocarnos un poco más en el tema de autotransporte. Como ustedes saben, esta disposición, de hecho, estaba regulada desde la tercera resolución de modificaciones que se había publicado en noviembre del 2020, ya cuando se dio a conocer las reglas de la miscelánea fiscal para el 2021 en diciembre, ya venía contemplado este tema. Sin embargo, se habían establecido ahí algunos transitorios, y fue hasta el 10 de septiembre del 2021 cuando se publica la segunda resolución de modificaciones, que básicamente venía arrastrando todas las versiones anticipadas, y en ese momento estaba previsto que iba a entrar el 30 de septiembre del 2021. Evidentemente, por todos las propuestas, los planteamientos que hicieron las distintas asociaciones, las cámaras, etcétera, en donde, pues, evidentemente nomás existía una sola disposición, que en ese momento era la regla 2719, pues se decía, ¿no?, pues que faltaba algunas áreas que no estaban cubiertas,
y obviamente generaba incertidumbre. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que se tuvo otra prórroga, que en este caso, en ese momento, iba a ser hasta el 1 de diciembre del 2021, y posteriormente, ya como les platicaba, en esta versión anticipada que se dio a conocer en el portal del SAT, el día 24 de noviembre, pues fue que se decide, ¿sabes qué? Todo va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Por un lado, es positivo porque te da la oportunidad, pues, de que esa etapa de pruebas, pues sea de manera interna, ¿no? Y no práctica real, ¿no? Sin embargo, quienes no lleven a cabo esa simulación o esa fase de pruebas, pues evidentemente, pues vamos a seguir igual a partir del 1 de enero del 2022. Bueno, esto todavía no está, como dicen en el fútbol, esto no se termina hasta que se acaba. Entonces, esta parte todavía no está concluida de que vaya a haber algunas modificaciones. En este punto de acuerdo, bueno, pues se exhorta obviamente al gobierno federal, pues hasta que inicie en forma posterior, es decir, no a partir del 1 de enero del 2022. Y ha habido otras situaciones en donde también se exhorta a la autoridad a que en este caso, sobre todo la elaboración del CFDI con complemento carta aporte, pues no sea previo al envío de la mercancía, ¿no? De efectuar en este caso el traslado. Sin embargo, bueno, pues estas son propuestas, son planteamientos. A veces también, pues en este caso los diputados del Congreso, pues hace esos exhortos a la autoridad, pues en aras de brindar pues más tiempo y que evidentemente los contribuyentes pues estén preparados, ¿no? También por ahí hay algunos otros temas que han comentado algunas cámaras, que es en relación, por ejemplo, que existan dos dispositivos adicionales. Uno sería para el transporte dedicado, como se le conoce en la práctica, que es cuando se arrienda el transporte a terceros para que puedan realizar sus movimientos. Y otro sería también para el transporte fronterizo, que pues es importante porque sabemos también que hay una regulación específica que vamos a comentar más adelante sobre cuando se utilizan los denominados transfer, ¿no? Y bueno, pues ya más adelante ahorita vamos a ver pues, cómo quedó en la tercera resolución de modificaciones, es decir, los sujetos obligados, y lo vamos a ver con unos ejemplos. Previo a ello, también es importante comentar parte de la reforma al Código Fiscal de la Federación, que fue publicada pues, el 12 de noviembre en el diario, y trae algunas modificaciones importantes. Una de ellas básicamente se refiere en cuanto a la emisión de los comprobantes fiscales digitales. Y es que, como ustedes saben, pues no solamente es emitir lo que es un comprobante fiscal digital por internet, sino que adicionalmente estos comprobantes llevan complementos. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que si bien es cierto, pues el legislador le da facultades al Servicio de Administración Tributaria para que emita las reglas. Después, a través de reglas, este órgano desconcentrado pues emite lineamientos a través del portal del SAT, y esto sabemos que en ocasiones pues no genera certeza jurídica, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos tangible esto? Bueno, pues imagínense
que desde el mes de junio, cuando, por ejemplo, se dio a conocer la estructura de... Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Del complemento carta aporte en su versión 1.0 y ya pues evidentemente se llevó a cabo la programación, ¿no?, por parte de los proveedores de sistemas de facturación, y obviamente como tenía algunas inconsistencias, entonces ¿qué sucedió? Bueno, pues sale otra versión, la 2.0. Entonces, esos cambios de versiones, pues evidentemente, pues también traen consigo que esos proveedores de sistemas pues tengan que realizar adecuaciones, ¿no? Y a veces, pues cuando no hay una buena planeación, porque se lo sacan de la noche a la mañana, pues eso implica pues también tiempo en los temas de programación. Entonces, en esta reforma del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pues prácticamente lo que señala es que pues no solamente se debe de cumplir con los requisitos fiscales que establece el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, sino también los lineamientos que en un momento dado emite el SAT a través del portal. No solo eso, sino que también se debe de validar el cumplimiento de los requisitos del CFDI, así como de los complementos. Esta es una obligación bien importante porque a lo mejor ustedes pueden decir, es que el PAC me timbró, es decir, el proveedor autorizado de certificación me timbró mi CFDI con mi complemento, pues es culpa del PAC. Y pues no, o sea, esto es como la validación de los pedimentos, ¿no? Al final del día, o sea, independientemente si el sistema electrónico de la aduana otorga una firma de una declaración aduanera, pues la responsabilidad evidentemente pues es de quien llevó a cabo la transmisión. No obstante, si quien suministró en un momento dado la información, pues también hay responsabilidad, ¿no? Tal cual lo señala el artículo 54 de la ley aduanera. Bueno, entonces les puse unas figuras, ahora sí que díganlo con emojis, y lo que traté de hacer era, ahorita vamos a ver otros ejemplos, pero de manera muy, muy práctica, que es básicamente lo que regulan estos dispositivos que les digo que fueron reformados y creados, porque como ustedes saben, en la segunda resolución de modificaciones, pues teníamos solamente una regla que era la 2719, y derivado de esas peticiones que hicieron las cámaras y las asociaciones, etcétera, pues fue reformado la regla 2719 en su totalidad, y adicionalmente se crearon 7 nuevas reglas, desde la 27151 hasta la 27157. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, pues que esto se puso un poco más complejo, porque pues ahorita tenemos que correlacionar ya incluso básicamente los dispositivos, ¿no? Pero de manera general, y enfocándonos, como les digo, a los temas de importación y exportación, básicamente vamos a tener 2 obligaciones, y lo puse en esas imágenes.
Por un lado vamos a tener el transportista, es decir, cuando una empresa contrata directamente a un transportista, puede ser un importador o un exportador. Entonces, el pago se realiza directamente al transportista y por la prestación de su servicio, pues obviamente va a emitir un CFD de ingreso. Carvajal, buena tarde. Hola, maestro, buenas tardes. Va a emitir a tus órdenes. Ese CFD de ingreso. Muy amable. Mira, pues ya revisé el contrato. Sí. La verdad es que lo veo muy bien, no tengo mayor observación. Un segundo. Ok. Va a emitir, en este caso, ese CFDI de ingreso, al cual pues le va a adicionar el complemento carta aporte. Obviamente hay una excepción de emitir el complemento carta aporte cuando, pues en este caso, el transportista lleve a cabo el movimiento de las mercancías de manera local, es decir, que no transite por algún tramo o por una vía de jurisdicción federal, porque si transita por una vía de jurisdicción federal, pues evidentemente pues tiene que emitir el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Posteriormente, vamos a tener a los propietarios, a los poseedores, a los tenedores de las mercancías con transporte propio, tal cual lo refiere la regla 27151. Y también tendremos a los intermediarios o agentes de carga, incluso cuando se tiene algún mandato, y se refiere cuando tengan transporte propio. En estos casos, pues se va a emitir un CFDI de traslado, y a ese CFDI de traslado, pues evidentemente se le va a incorporar el complemento carta aporte. No obstante, también puede aplicar la excepción, que es la que comentamos, de que si no transita por una vía que es federal, pues en este caso podrá exceptuar la declaración del complemento carta aporte. Pero ahorita vamos a ver más ejemplos. Bueno, ¿quiénes son los sujetos obligados? Y me concentro básicamente en los que van a estar subrayados de color amarillo, y también les puse los fundamentos porque esa parte me interesa de que posteriormente ustedes pues, tengan a bien consultar esas disposiciones jurídicas. En principio, vamos a tener los contribuyentes pues, que prestan el servicio de transporte de carga general especializada, es decir, los transportistas. Y un transportista, en un momento dado, por la prestación de su servicio, pues va a emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, como lo mencionamos, y podrá, en un momento dado también, no generar el complemento carta aporte si no transita por una vía que sea de jurisdicción federal, que ahorita vamos a ver qué se entiende por vías de jurisdicción federal de acuerdo con la normatividad. Adicionalmente, también la regla 2719 pues, habla de las empresas que brindan el servicio de mensajería y paquetería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios. Estos básicamente son los mismos términos y solamente los refiero porque nos vamos a concentrar en los puntos que les digo que se encuentran subrayados de color amarillo. Posteriormente, tenemos a los propietarios o poseedores o tenedores cuando trasladen con sus propios medios, dice inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores. Anteriormente, solamente se hablaba de los propietarios de las mercancías y decía que fueran nacionales y que formaran parte de sus activos. Evidentemente, esto fue reformado e incluye también a los poseedores y tenedores. Los propietarios, pues evidentemente estamos hablando de que son los titulares de esas mercancías. En el caso de los poseedores, pues estamos hablando de consignatarios, de aquellos que tienen a lo mejor un contrato de comodato, que tienen a lo mejor algún contrato de arrendamiento, evidentemente sobre los bienes o las mercancías.
Y cuando hablamos de los tenedores, para que ustedes tengan una idea desde el punto de vista jurídico de qué es un poseedor y qué es un tenedor, básicamente el poseedor se dice que tiene el animus, obviamente, sobre las mercancías, es decir, funge como si fuese un propietario, y básicamente el tenedor únicamente está custodiando o cuidando las mercancías, ¿no? Que normalmente pues lo referimos como un tenedor, el transportista, quien en un momento dado las tiene el almacenaje, etcétera. Entonces, aquí la parte importante es que los propietarios, los poseedores y los tenedores lleven a cabo ese movimiento de la mercancía con transportes propios. Entonces, ya como lo mencionamos hace un momento en las imágenes, pues sabemos que aquí pues va a emitir un CFDI traslado con complemento carta aporte. ¿Cuándo se va a emitir? Ya lo mencionamos, va a realizarse antes de la prestación del servicio o del movimiento de las mercancías, porque evidentemente cuando el transportista esté ya en ruta, pues debe de tener esa documentación, y también vamos a comentar más adelante cuáles son los documentos que amparan la legal estancia y tenencia de las mercancías durante el traslado. Bueno, posteriormente tenemos a los intermediarios o agentes de transporte cuando el traslado se realice por medios propios, que aquí hay una parte bien interesante porque vamos a visualizar que hace la referencia específica cuando se realice con medios propios. Entonces, a contrario censu, decimos, bueno, pues, ¿qué va a suceder cuando esos intermediarios o agentes de transporte no lleven a cabo el traslado con medios propios, ¿no? Porque no tienen medios propios. Entonces, eso también lo vamos a poner en un ejemplo. En ese sentido, bueno, pues se refiere que cuando se realice con medios propios, se va a llevar a cabo el CFE traslado con el complemento carta aporte. Y de esa misma forma vienen otros dispositivos que refieren, por ejemplo, las empresas de servicios de mensajería o paquetería, que ese es un caso muy específico porque tanto los que realizan este tipo de movimientos y de igual manera con los de consolidación de carga tienen una clasificación o fases para su aplicación, cuando es en primera milla, en etapa intermedia o en la última milla. Después viene básicamente en la 27154 temas de traslado de fondos y valores, que esto pues, obviamente no se relaciona un tanto con operaciones de comercio exterior. Las de grúas de arrastre, pues tampoco. Servicio de traslado de hidrocarburos, vamos a suponer que sí, pero se aplicaría la misma regla general, solamente que adicional al complemento carta aporte se puede incorporar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Y también, bueno, pues en el caso de servicios de transporte de consolidación, en donde, como les decía, se lleva a cabo en estas tres fases. Entonces, hasta el momento, pues sabemos que esto entraría en vigor el 1 de enero del 2022. ¿Qué es lo que destacamos aquí? Y estos son los dispositivos que yo considero que se deben de analizar. Del lado izquierdo vamos a tener en cuenta los que se relacionan con el CFDI tipo ingreso, que ya mencionamos, es los transportistas de carga general y especializada, emiten el CFDI de ingreso con el complemento. Cuando se trate de mercancías extranjeras, van a vincularlo con el pedimento de importación. Ahorita les voy a decir también en qué parte, porque resulta ser que tanto el CFDI, en términos del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, y el complemento carta aporte, pues en uno se llama información aduanera y en el otro se llama número de pedimento. Entonces hay que analizar cuándo voy a declarar esta información. Y también un tema relevante pues es la obligación que existe por parte de quien solicita la prestación del servicio, es decir, del contratante,
de proporcionar toda la información veraz y también de manera oportuna para... Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Shopify's point-of-sale system helps you sell at every stage of your business. Need a fast and secure way to take payments in person? We've got you covered. How about card readers you can rely on anywhere you sell? Thanks. Have a good one. Yep, that too. Want one place to manage all your online and in-person sales? That's kind of our thing. Wherever you sell, businesses that grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen. Quien en un momento dado va a realizar ese movimiento de las mercancías, que es el transportista. De igual manera, y algo que me parece bien interesante es que ante la autoridad, tanto el contratante y el contratista, pues son responsables solidarios. Y un punto importante, si se fijan, es que no dice la autoridad fiscal. La regla 2719 hace referencia a la autoridad competente. ¿Y por qué refiere a la autoridad competente? Bueno, pues porque vamos a ver que la autoridad competente, pues sí puede ser la autoridad fiscal, pero también puede ser la autoridad administrativa, que sería la SCT, o sea, el SAT, la SCT, también puede ser la Guardia Nacional, pueden ser también las entidades federativas bajo los convenios de colaboración fiscal y cualquier otra autoridad sanitaria, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, como les digo, la excepción de que se lleve a cabo el traslado de las mercancías por zonas que no son de jurisdicción federal y se pueda exceptuar lo que viene siendo el complemento carta-aporte. Es decir, emito el CFDI, pero no el complemento carta-aporte. Posteriormente, tenemos también otras dos reglas que me parecen importantes, la 27151 y la 27152, que son las que se refieren al CFDI tipo traslado. Ya mencionamos los propietarios, los poseedores, los tenedores, y en su caso los intermediarios o agentes de transporte de servicios, que ahorita vamos a ver cómo es que lo está regulando de esta forma tan directa, siempre que se realice por medios propios. Entonces, se expide el CFDI de traslado con el complemento carta-aporte y de igual manera, tratándose de mercancías extranjeras, se puede, en este caso, señalar o asentar lo que es el pedimento de importación y tiene una opción de que al expedir el CFDI de ingresos se incorpore el complemento carta-aporte. Y obviamente, ¿por qué sucede esto? Vamos a suponer que yo soy el vendedor de las mercancías y adicionalmente tengo mis propios transportes. Es decir, enajeno las mercancías. Cuando yo enajeno, pues sabemos que debo de emitir un CFDI de ingreso. Pero también tengo transportes propios. Entonces, esas entregas las hago con mis propios transportes. Bueno, pues lo que me está diciendo es que yo puedo en el CFDI de ingreso incorporarle lo que viene siendo el complemento carta-aporte. O de lo contrario, tendría que hacer lo que viene siendo el CFDI de ingreso por la venta y el CFDI traslado con complemento carta-aporte por la entrega de las mercancías. Entonces, realmente esta parte es una facilidad porque en un solo documento, en mi CFDI de ingreso por la venta, le incorporo el complemento carta-aporte. De igual manera, tengo la opción de que si no transito por una vía que es de jurisdicción federal, pues omitir el complemento carta-aporte. Vamos ahorita a ver unos ejemplos. Vean, eso se los pongo aquí e incluso subrayado y que también vienen las preguntas frecuentes y una parte importante es ir guardando todas esas preguntas frecuentes por
cada uno de los meses que las van publicando, porque pues realmente esa es una orientación que nos está dando la autoridad, y sabemos que esto también puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Hubo, por ejemplo, unas en octubre y luego publica otras en noviembre. Puede ser que a lo mejor haya tenido cambios mínimos, como esta de octubre con noviembre, pero al final del día, pues son lineamientos, ¿no? Estas preguntas frecuentes, directrices que nos pueden, en este caso, auxiliar sobre alguna duda que tengamos. Pero en este punto es que eliminó esta pregunta que se haya formulado en junio para explicar que era un intermediario o un agente de transporte. Entonces, lo que hizo fue que ahora en la regla 27151 pues la incorpora. Entonces, aquí habla de intermediarios o agentes de transporte o aquellos que tengan un mandato que van a expedir el CFDI tipo traslado siempre que el traslado lo realicen con medios propios. Es decir, si se realiza sin medios propios, entonces esa es la parte que vamos a visualizar ahorita. Otro punto importante es identificar qué se entiende por caminos o carreteras o vías federales. Porque pues también, ¿no? O sea, conocer todos los caminos, pues es un poco complejo, y distinguir si son municipales, si son de fondos estatales o de fondos federales, pues también es un poco complejo. Y bueno, pues lo que nos lo señala la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, pues es básicamente los que entronquen con algún camino de país extranjero, los que comuniquen a 2 o más estados de la federación, los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la federación, con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. Eso es lo primero. Luego también tenemos el caso de las vías federales, dice las carreteras y puentes, tal como se define en el presente artículo, incluyendo las vialidades de acceso y salidas a los aeropuertos, puertos y puntos fronterizos considerados zonas federales. Entonces, si yo salgo de la aduana o entro a alguna aduana, pues ya entiendo pues que es una vía federal. Entonces, yo puedo a lo mejor transitar por una zona que no sea de jurisdicción federal, pero si voy a entrar a un puerto, a un aeropuerto, a un punto fronterizo, pues, que es donde están las aduanas, pues se entiende que esas zonas pues son vías federales. Por lo tanto, en ese momento, si yo entrego o cruzo por uno de estos tramos, pues ya tendría que cumplir con el complemento de carta aporte. Entonces vamos a iniciar con este supuesto de CFDI de ingreso más el complemento carta aporte. Yo tengo aquí un ejemplo que es básicamente un importado. O sea, lo puse como importación, pero a lo mejor lo puedo poner como exportación. Y le pongo que es el contratante, porque es quien está solicitando el servicio a una empresa transportista, que en este caso es el transportista, que a este caso en específico le va a pagar a esa empresa transportista. Y lo pongo como origen en el extranjero porque al final del día esas mercancías van a ser recolectadas en el extranjero, ¿no? Si estamos hablando ya en territorio nacional, ahorita voy a poner unos ejemplos, sobre todo en los virtuales, pero aquí en este punto básicamente es que el transportista va a ir a recolectar las mercancías en el extranjero. Entonces, obviamente sale del país y recolecta las mercancías, vuelve a ingresar, y aquí pues sabemos que se tiene que emitir un CFDI de ingreso, que lo va a emitir el transportista con el complemento carta aporte, y también sabemos que en términos de la regla 2411 y de la regla 3133, las reglas generales de comercio exterior, a partir también del 1 de enero del 2022, si es que no hay prórroga por cuanto a la parte aduanera, el agente aduanal va a generar un número de integración para declararlo, en este caso, en el DODA o en el dispositivo para PITA, y esa información que transmite el agente aduanal al sistema electrónico aduanero
para generar ese número de integración, pues obviamente va a ser declarado lo que es el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte. Entonces, por eso es que aquí básicamente pongo la referencia del agente aduanal en ese sentido, ¿no? Y ya las mercancías, pues obviamente se entregan a su destino final. Ahorita también vamos a ver unas implicaciones de qué sucedería cuando en un momento dado el folio declarado en el DODA pues viene de manera incorrecta, ¿no? Otro ejemplo es en relación en el supuesto de utilizar el CFDI de traslado. O sea, hay compañías, por ejemplo, tenemos un cliente que tiene su propia flotilla. Entonces, el importador tiene su propio equipo de transporte. En ese sentido, el importador, al ser el propietario de esos medios de transporte, entonces va a elaborar un CFDI de traslado. Va a enviar sus transportes al extranjero a recolectar esas mercancías, ya sea de un proveedor o de diferentes proveedores, y hace esa recolección. Posteriormente, pues obviamente tiene que enviarle toda la información a la agente aduanal para que genere en un momento dado ya sea el aviso de consolidado o el pedimento, dependiendo del tipo de operación que sea. Y al momento de elaborar el DODA, pues sabemos que se va a plasmar el número de integración, y para generarse ese número de integración, pues ya de manera previa se tuvo que haber transmitido electrónicamente determinada información en la cual incluía el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, ¿no? Pero este CFDI pues es de tipo traslado. Entonces ya pues las mercancías obviamente modularon, vamos a suponer que verde, ¿no? Para no hacerlo tan extenso, y se entregan al receptor en el destino nacional. Ese es otro supuesto. Luego tenemos, en este caso, al intermediario o agente de carga con transporte propio. Es decir, en un momento dado, lo que se señala es que el importador, pues obviamente a quien contrata, a un freight forwarder, intermediario, agente de carga, como le quieran decir, lo puede contratar directamente al corporativo, a corporativo, lo puede contratar la empresa mexicana a una empresa extranjera, o en este caso a una empresa mexicana que ofrece sus servicios de logística. En ese sentido, el intermediario o el agente de carga, pues obviamente él va a expedir lo que viene siendo el CFDI de ingreso por la prestación de los servicios de logística, pero como tiene transporte propio, o sea, en ese supuesto tal cual lo definen esta regla 27151, bueno, si tiene transporte propio, pues entonces va a emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Y va a ser el mismo procedimiento de enviárselo a la agente aduanal, el folio, para que genere el número de integración, y ese número de integración va a ser plasmado en el formato DODA o en el dispositivo electrónico para el esquema PITA, y posteriormente se va a llevar a cabo la modulación del documento y su ingreso a territorio nacional. Que, como les digo, pudiese aplicar también para exportación, ¿no? Bueno, aquí vean este ejemplo que es el supuesto del CFDI de ingreso con complemento carta aporte, pero vean el punto siguiente. Primero tenemos el importador contrata a un intermediario o un agente de carga que no tiene transporte propio. O sea, lo contrata, ¿no? A este intermediario y le dice, ¿sabes qué? Obviamente, pues yo no tengo transporte propio. Sin embargo, sabemos que ese intermediario, ese agente de carga, pues lo que hace es subcontratar a otro transportista. Aquí lo tenemos. Pues al final del día él es el que tiene que hacer el movimiento de la mercancía, hace la recolección y posteriormente pues es el que va a despachar, es el que se va a presentar ante el mecanismo de selección automatizado para
poder llevar a cabo el despacho. Entonces, el pago, yo le puse aquí con factura, pero puede ser invoice, ¿no? El pago se realiza en el extranjero y obviamente si es en México, pues va a haber un CFDI de ingreso por la prestación de sus servicios de logística y en este caso el transportista le va a facturar, pues obviamente al intermediario, quien fue quien lo contrató y se va a llevar a cabo el movimiento. Ahora, este transportista, para efectos de aduanas, sabemos que tiene que cumplir con ciertas obligaciones. No es así como que es cualquier tipo de transportista, porque sabemos que se debe registrar ante la autoridad aduanera para efectos de obtener el código alfanumérico armonizado del transportista, es decir, debe tener su CAT. Y adicionalmente, pues debe de enviar la información al agente aduanal pues para que genere el número de integración. Ojo, estamos hablando de cuando es un intermediario o un agente de carga que no tiene transporte propio, porque esta parte pues no está regulado en la regla 27151, por lo tanto, pues aplicamos la regla 2719, que es la de el intermediario está contratando a un transportista, es quien le suministra o le provee ese servicio. Ahora, aquí hay una parte bien importante porque si el transportista en un momento dado va a entregar una copia del documento de transporte al importador, porque sabemos que ese CFDI de ingreso, pues obviamente trae un valor, ¿no? Entonces va a decir el importador, eso es lo que te está cobrando la empresa transportista, pues mejor lo contrato directamente, ¿no? Ese sería hipotéticamente hablando, ¿no? Pero no, lo más viable es que evidentemente, pues ese transportista va a amparar durante el traslado con su CFDI de ingreso y obviamente ese transportista emita, o ya sea el intermediario que emita en términos generales, algún documento de manera similar, ¿no? Que contenga la misma información como un acuse de recibo para que se lo entregue en un momento dado al importador. Pero al final del día lo que tiene validez para efectos fiscales, para efectos de revisión por parte de las distintas autoridades, pues es el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Aquí lo estoy viendo directamente del complemento carta aporte porque pues, estamos hablando de que va a cruzar por las aduanas y ya sabemos que son zonas federales, ¿no? Si fuese otro de los supuestos, pues ahí sí estaríamos en el ejemplo de que se puede omitir el complemento carta aporte porque no transita por una vía de jurisdicción federal, pero en este caso, cuando estamos hablando de aduanas, pues ya es una zona federal. Otro ejemplo que tengo aquí es, vamos a suponer que este transportista que fue contratado es un mismo medio de transporte y va y recolecta mercancías de diferentes proveedores, pero es un mismo transportista. Entonces yo contrato un transportista y le digo, ¿sabes qué? Pues ve al almacén 1, al almacén 2 y al almacén 3 porque tienes que ir a recolectar esas mercancías. Y con eso, obviamente, pues yo voy a hacer mi aviso de consolidado, voy a hacer mi pedimento relacionando con las facturas que tenga, pero al final del día, esas mercancías van a ser entregadas a un mismo importador, pero que tiene diferentes sucursales. Por ejemplo, aquí hay empresas que tienen hasta 2 o 3 sucursales en la misma zona. Entonces, y esto, de hecho, está plasmado en una pregunta frecuente. Aquí les puse que es la número 10. Es decir, si hay diferentes proveedores donde el transportista tiene que realizar recolecciones, pero se trata del mismo medio de transporte, pues yo voy a agregar diferentes orígenes y diferentes ubicaciones en un momento dado de entrega y pues al final del día yo estoy entregando a la misma empresa pero en diferentes sucursales o establecimientos, entonces puedo llevar a cabo un solo documento. De lo contrario, si se trata de diferentes
empresas a las cuales yo les tengo que entregar, pues tengo que hacer un CFDI de ingreso por cada uno de los de las empresas a las cuales les voy a entregar, ¿no? Y sigue el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué sucede con los transfer? Como ya les comenté hace un momento, pues hay ahí todavía pendiente, porque existe algunas áreas que todavía no están cubiertas. Siempre hacemos referencia de los transfer, pero en realidad nosotros lo que tenemos que preguntarnos es, ok, hay un transfer, pero ¿dónde se entrega la mercancía? Porque a veces dicen, hay un transfer, pero la mercancía se recolecta en la bodega del agente aduanal mexicano en el extranjero, ¿no? Entonces, porque el agente aduanal tiene ahí una bodega en los Estados Unidos y ahí hace la recolección. Entonces, bueno, pues si ahí hace la recolección, pues es la empresa transportista, pues la que va a cruzar, ¿no? Entonces, esa es la que se va a presentar ante el mecanismo de selección automatizado. Pero en ocasiones dicen es que yo contrato los servicios de una empresa extranjera, pero quien me presta servicio es un transportista mexicano. O sea, también debemos de tomar en consideración que una empresa que tiene un permiso por parte de la SCT para ofrecer ese servicio de traslado por carreteras federales, o sea, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y aparte, les decía yo, tiene que cumplir con el registro del Código Alfanumérico Armonizado del Transportista. Entonces, la primera parte que de mi perspectiva debemos de identificar es en qué momento se entregan las mercancías, antes o después de activar el mecanismo de selección automatizado. Porque para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado, yo ya debo de presentar el formato DODA o el formato, en este caso, Parapita, ¿no? El esquema Parapita. Y esto sabemos que previamente pues yo ya debo de realizar la transmisión de cierta información que incluye, como les decía, en términos de las 2411 y regla 3133, es el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte en términos de la 2719. Entonces, por eso aquí les puse una segunda pregunta que hay que confirmar es si el CAT declarado en el documento es de la empresa transportista extranjera o es nacional. Porque también se prevé que los transportistas extranjeros puedan registrar un CAT, pero hay que ver si esto realmente es así, pues. El servicio de transporte es prestado por una empresa transportista, y está como redundante, pero es importante aclararlo, relacionada o es distinta. Porque les decía, en ocasiones dicen, es que se le paga al extranjero, pero lo presta un mexicano. Pues bueno, hay una relación de negocio entre el transportista mexicano y la empresa extranjera. Entonces no sabemos si esa es obviamente bajo qué supuestos están llevando a cabo el traslado, porque pues al final del día la empresa mexicana debe facturarle algo a quien lo está contratando en el extranjero, ¿no? $1 o lo que sea, ¿no? Porque lo contrario, pues no tiene razón de estar esa empresa, en este caso de transportes en México, ¿no? Tiene que tener, como sabemos, utilidades, ¿no? Bueno, ese es en cuanto al esquema de los transfer. No obstante, como les decía, algunas asociaciones, ya les puse allí alguna lámina, se prevé que probablemente exista algún dispositivo. Y si no existe, pues probablemente creen ahí alguna pregunta frecuente para aclarar este tema. Bueno, tenemos otro supuesto en el cual, ese ya lo analizamos. Tenemos este supuesto, a ver, déjame ver si... Sí. Tenemos ese supuesto en el caso de las exportaciones. Pues una exportación, obviamente, es el envío de una mercancía, pues aquí que está en territorio nacional y va al extranjero. Entonces se contrata pues a una empresa transportista. ¿Cuáles son los campos que yo sugiero que
que analicen de acuerdo a lo que debe llenarse con el complemento carta aporte. Porque aquí sabemos que vamos a contratar una empresa transportista y pues hay que proveer cierta información y sobre todo identificarla. Entonces aquí les puse campos como el transporte internacional, que es obviamente la entrada o salida de mercancía, que aquí sería salida, el país origen o destino, que aquí sería en este caso destino, vía de entrada o salida, que es el tipo de transporte que yo voy a utilizar. En el tema de las fracciones arancelarias, que ahorita vamos a comentar esa parte también que es muy importante, porque ahí siempre tenemos un problema con las fracciones arancelarias. Ustedes saben que el pasado 18 de noviembre se crearon nuevas fracciones arancelarias relacionadas con denominaciones de origen, ¿no? Por ejemplo, se creó una específica para el chile habanero. Y pues resulta ser que la autoridad hasta el 22 de noviembre pues da a conocer el catálogo. Pues ahí tenemos un tema muy importante porque, o sea, imagínense si dentro de esos días no voy a poder facturar o no voy a poder realizar el traslado, que eso ya lo veníamos abordando con el complemento de comercio exterior, ¿no? Ya traemos ahí cierta práctica, sin embargo, pues va a suceder lo mismo, ¿no? O sea, si van a revisar con lupa los complementos carta aporte y digan, pues ¿sabes qué? Pues no traen la fracción arancelaria vigente. Entonces, eso puede generar, obviamente, un problema pues, en el futuro. Y también revisar la declaración del folio, que es el UID. El UID es el folio que se genera de la factura de exportación. Obviamente, ese dato, pues también debemos de relacionarlo, ¿no? Pues estos son algunos puntos que considero. Adicionalmente, vean el caso siguiendo con las exportaciones. Si es factible que el exportador declare en un CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior que adicione lo que es el complemento carta aporte. Entonces, esta parte es bien importante porque vamos a suponer que yo soy la empresa que exporta las mercancías, pero adicionalmente cuento con transporte propio. Entonces, si en el CFDI de ingreso que yo emita al extranjero con complemento de comercio exterior, a su vez puedo declarar el complemento carta aporte o en su caso debo de realizarlo por separado. Eso es importante. Obviamente, cuando estamos hablando del complemento de comercio exterior es porque voy a realizar una exportación definitiva con clave de pagamento A1, voy a ubicarme en los supuestos que establecen la regla 27122 de la resolución miscelánea fiscal y la regla 3138 de las reglas generales del comercio exterior cuando existe un acto de enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ubicándome en este supuesto, también es importante de que si yo debo declarar, por ejemplo, datos del pedimento de exportación. Entonces, por eso les puse aquí la regla 27151, último párrafo, porque únicamente hace referencia a que se declaren datos del documento de importación. Y como ese es de exportación, pues yo no tendría que declarar esa información. I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over. Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.
And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ahora, es importante, les decía yo, analizar, obviamente, lo que es la estructura del complemento carta-aporte, porque aquí me está diciendo que sí puede coexistir lo que viene siendo un complemento de comercio exterior con un complemento carta-aporte. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que sí puedo emitir el CFDI de ingreso con el complemento de comercio exterior y adicionándole el complemento carta-aporte, siempre y cuando sea el que enajena las mercancías con clave de pedimento A1 y adicionalmente sea el propietario, poseedor o tenedor del medio de transporte. Porque si no fuese el propietario poseedor del medio de transporte, lo que estoy haciendo es contratar a una empresa transportista y esa empresa transportista pues me tiene que dar el CFDI de ingreso pues, con el complemento carta-aporte. ¿Okay? Bueno, este es un ejemplo muy específico. Luego también les recomiendo que sobre todo revisar en los CFDIs con complemento carta-aporte de material peligroso, porque ahorita hemos estado hablando de mercancías en general y pues debemos de entender que son el material peligroso. Ojo que no habla mercancías peligrosas, dice material peligroso. Luego se suele confundir, pues, tenemos un anexo 23 donde te dice cuáles son las mercancías peligrosas o que requieren instalaciones especiales. Y luego vienen ahí los simplificadores PG, etcétera, etcétera. Entonces aquí la referencia que podemos tener, obviamente que vienen los catálogos del complemento carta-aporte, pero hace mención que debemos de adicionar una clave con base en ese listado que se encuentra, el cual tiene como referencia la NOM 002 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del 2011. Entonces aquí yo les dejo cuáles son los elementos. Obviamente la información que puse aquí es de manera de ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Evidentemente, ya, obviamente, la práctica del traslado de sus mercancías, pues ustedes saben si se trata de un material peligroso o no. Y esto es porque, como saben, pues el trasladar ese material peligroso, pues requiere de unidades especiales, ¿no? Entonces, eso es lo que está previendo, en este caso, la autoridad, ¿no? Ahora, un segundo, ¿no? Es que vamos a ver, vamos a ver la parte de las transferencias virtuales. Ustedes saben que hay diferentes tipos de virtuales, diferentes claves de pedimento, que se llevan a cabo determinados controles, pero uno de los puntos más importantes es que nosotros debemos de tener una evidencia de que se llevó a cabo el traslado de la mercancía, y no porque lo establezca la regla 4321, también lo establece el artículo 27 del decreto IMEX, está regulado en temas de certificación de IVA, está regulado en el Código Fiscal de la Federación en temas de presunción de contrabando. Entonces ya sabemos que el tema de los virtuales, que existen diferentes claves, existen diferentes supuestos, pero al final del día la mercancía se va a entregar del punto A al punto B, independientemente de cómo se lleve a cabo el transporte de esa mercancía. Cómo se lleva a cabo, la enajenación de esa mercancía, el transporte va a ser del punto A al punto B, porque se realiza la transferencia virtual en el territorio nacional. Que si la enajenación se llevó a cabo a través de entre residentes en el extranjero, o que si fue una IMEX a un residente en el extranjero, se realizó entre IMEX, o si que fue de proveedor nacional porque las mercancías eran nacionales o nacionalizadas, etcétera. Al final del día, el movimiento de la mercancía se lleva a cabo del punto A al punto B en territorio nacional, y nosotros tendremos que cumplir para efectos de la regla 4321, pero también para efectos de la regla 2719 y desde la
27151, o en su caso la 27152 y las otras reglas que hay, ¿no? Entonces tenemos que, como yo les decía desde un inicio, que en ocasiones las operaciones se analizan desde la perspectiva aduanera, pero también desde la perspectiva fiscal y desde la SST. Por eso les comentaba que independientemente del tipo de virtual que yo realice, pues hay un movimiento de la mercancía y voy a contratar una empresa transportista para que realice ese movimiento, o en su defecto, el comprador de la mercancía o la empresa que va a recibir las mercancías contrata a un transporte en territorio nacional para que obviamente se recolecten y ya las lleve a la sucursal o establecimiento que sea su destino final, ¿no? Etcétera. De igual manera, también les mencionaba que existen algunos otros fundamentos, en particular esta regla 436, que es la que habla del movimiento de las mercancías, que se da entre empresas IMEX cuando una IMEX tiene diferentes sucursales en distintas partes ubicadas, o en su defecto, cuando se lleva a cabo el traslado de la mercancía a empresas submaquiladoras. Es decir, yo soy una empresa IMEX que tengo mis submaquiladores, entonces les envío materias primas, o a lo mejor tengo una submaquiladora que me repara, entonces le envío esas mercancías pues, para que lleve a cabo la reparación. Entonces yo voy a cumplir para efectos aduaneros pues, con el aviso de traslado de mercancías, con programa IMEX, con el RFE, operador económico autorizado, pero también voy a cumplir por cuanto a lo que hace al transporte, ¿no? Pues que tenga, obviamente, ya sea el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, o en su caso, el CFDI de traslado con el complemento carta aporte, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos el ejemplo de las transferencias, en este caso, virtuales. Ya sabemos, ¿no? Hay un remitente y hay un receptor. Si le quieren poner vendedor y comprador, porque puede ser que no haya compra entre las empresas, ¿no? Que la estoy enviando a reparar, o que la estoy enviando a almacenaje, o que la estoy enviando por instrucciones de mi corporativo, etcétera. Entonces, esta empresa contrata a un transportista y ese transportista pues tiene que elaborar obviamente el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Sabemos que las transferencias virtuales para efectos de aduanas es de los pocos procedimientos que existen de que las mercancías no se presentan ante el mecanismo de selección automatizado. Es decir, puede ser una transferencia virtual por operación, que simplemente validado y pagado el pedimento se entiende que fue activado el mecanismo de selección automatizado, o puedo realizar operaciones virtuales semanales, o en este caso mensuales, ¿no? Tal cual lo prevén en este caso en las reglas, ¿no? Entonces, aquí sí puede ser que a lo mejor al que le estoy transfiriendo esté enfrente de mi planta, o puede ser que al que le esté transfiriendo, pues yo estoy en una zona fronteriza y el otro está en el interior del país. Entonces, por eso les puse aquí que si yo estoy contratando directamente al transportista, pues entonces se presenta un CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Ahora, ¿qué sucede en un momento dado si yo tengo mis propios transportes o el comprador tiene sus propios transportes y va y hace la recolección, en este caso a la empresa IMEX, ¿no? Que es la que le va a suministrar las mercancías? Bueno, pues entonces va a presentar un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Aquí no estoy involucrando a nada temas de aduanas, porque, como les digo, las mercancías no se presentan físicamente, en este caso, ante la aduana, y tampoco se activa el mecanismo de selección automatizado. Simplemente validado y pagado se entiende que ya fue activado. Sería diferente si hiciéramos, por ejemplo, una clave de pedimento V5, en donde en ese tipo de transferencias, pues esos pedimentos sí hay que presentarse, a modularse a la autoridad aduanera, ¿no?
Entonces ese ya es un caso muy, muy particular, ¿no? Vean esas preguntas frecuentes que me parecen así como elementales y que a veces son de las que más tienen dudas. Si puedo facturar de manera masiva, ya sea semana o por mes. No se podrá. O sea, tiene que ser por cada operación. Esa es la pregunta 10 que les decía, si se puede emitir un CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte con un origen o 2 destinos. Te dice que sí, cuando el servicio de transporte tenga el mismo cliente y se utilice un solo medio de transporte. Entonces, si en un viaje van distintos clientes, lo que les mencionaba, pues se emiten distintos CFDIs tipo ingreso con complemento carta aporte. Esta me parece importante, que es la relacionada con lo que es el embalaje. Dice que son, por ejemplo, de manera indicativa, racks, charolas, cajas, tambores, tarimas, pallets, contenedores vacíos, entre otros. Si en un momento dado debo de elaborar el CFDI con complemento carta aporte, en principio te dice que no se debe emitir el CFDI con complemento carta aporte, pero señala una excepción de cuando se trata de embalaje de materiales y residuos peligrosos. Entonces ahí está la excepción. Y entonces también te menciona que si se contrata específicamente ese CFDI para mover ese tipo de mercancías, entonces te dice, pues emite el CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte. Entonces, estas me parecen que son preguntas claves que se relacionan con el tema de comercio exterior. Por ejemplo, estas otras que están más relacionadas con el tema ferroviario, que es cuando hay un concesionario autorizado, y obviamente es el que declara los derechos de paso que serán pagados durante el traslado, te menciona que sí. Y otro, cuando existe un concesionario diferente al que inicia el traslado, pues que también se va a emitir el CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte por el tramo, ¿no? Del cual traslade las mercancías. Esas son preguntas claves. Entonces ya vimos algunos ejemplos y entramos al tema de las autoridades competentes. Aquí me voy a ir de manera breve. Yo les decía desde un inicio, pues dentro del listado que tiene el SAT, bueno, pues está la GAF, está la AGACE, está la Administración General de Aduanas, que esas pues realmente son autoridades del Servicio de Administración Tributaria que tienen facultades concurrentes, es decir, siempre nos encontramos con ese tema, porque no sabemos ya hasta el momento de una visita domiciliaria de sus facultades en una revisión de gabinete, una revisión electrónica, o sea, qué es lo que te van a revisar. Entonces, por lo menos en el reglamento interior del SAT, tienen competencia. Existen otras autoridades competentes y de hecho lo menciono en una pregunta frecuente, pero aquí pues, la pregunta frecuente te proporciona los fundamentos jurídicos pues, de la ley de la Guardia Nacional, de la ley de Vías Generales de Comunicación, etcétera. Y también, si nosotros analizamos esos convenios de colaboración de las entidades federativas, que eso me lo habían preguntado ya en otras sesiones, y en ese momento pues no lo había revisado, y pues ya, o sea, si revisamos esos convenios de colaboración, pues nos vamos a encontrar que tienen también atribuciones, ¿no? Ahora, vamos a ver la parte de las sanciones. Vamos a ver las sanciones fiscales y en un momento vamos a ver también las sanciones aduaneras. Obviamente, uno de los que más destacan, pero siempre, esta sanción siempre ya tiene tiempo que existe, ¿no? En el tema de los CFDIs, pero apenas lo estamos viendo en relación con el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, en específico por el tema de la no deducción o no acreditación. Sin embargo, en transacciones nacionales normales, bueno, pues esta opción también está prevista en el 29A del Código Fiscal de la Federación. Esa es una de las primeras sanciones, ¿no? La otra es no expedir, y aquí es bien importante que analicen esa situación. Dice no expedir
no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales. Y es que este artículo 83, fracción séptima, tuvo una reforma importante ahora en la que se publicó relacionada con el Código Fiscal de la Federación del 12 de noviembre del 2021, porque lo que se adicionó fue una sanción, es decir, se basan en el mismo artículo 83, fracción séptima, pero se incorporó en el artículo 84 una fracción cuarta, inciso D, que dice comprobante fiscal que se emita y no cuente con los elementos. Entonces, una sanción es no expedirlo o no entregarlo o no ponerlo a disposición. Esa es la de 17,020 pesos, ¿no? Y ya vemos aquí la máxima, para no asustarlos. Esa es la mínima. Vamos a ir a la mínima. Luego, si en un momento dado se emite, pero no cuenta con todos los elementos, entonces la sanción será de 400 a 600 pesos. Posteriormente, viene otra sanción que señala no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. Y esta está relacionada con la pregunta frecuente 6 de esas interrogantes que les digo que están ahí en el portal del SAT, y está vinculada en verificación que realiza en un momento dado la autoridad y no se exhiba la representación impresa. Pues esta, obviamente, la mínima es de 760 pesos, ¿no? Estoy comentando las mínimas porque luego dicen que nomás asusto, ¿no? Y y eso, pues ya sabemos que a veces pues genera pánico en la operación, ¿no? En el tema, hay otra importante que está relacionada con la restricción temporal de los sellos digitales. Y es que este artículo 17 bis H menciona que cuando se detecte la comisión de una o más de las conductas infractoras del artículo 83 de este ordenamiento, que es el Código Fiscal de la Federación y es el que relacionamos con estos puntos, pues menciona que se podrán restringirlos temporalmente el uso de los sellos digitales. Entonces, por eso es importante que todo esté de manera correcta. Entonces, ¿qué fue lo que se incorpora? Básicamente, estas de presunción de delito de contrabando. Sin embargo, ya nosotros de manera previa teníamos una disposición que señalaba presunción de delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera. Entonces, ojo, esto es bien importante porque tenemos la documentación que ampara la legal instancia y tenencia de las mercancías, tanto para efectos del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 106 del Código Fiscal de la Federación, y tenemos documentación que ampara la legal instancia y tenencia de las mercancías para efectos de la ley aduanera, que es el artículo 146 de ese ordenamiento jurídico, que obviamente coinciden. Sin embargo, debemos de verlo desde la perspectiva aplicada al Código Fiscal de la Federación y que cada norma, pues obviamente tiene sus propias sanciones y las propias disposiciones que dan una explicación sobre qué se entiende por documentación aduanera. Bueno, entonces aquí ya se establece pues que te va a aplicar el 104 del Código Fiscal, entonces las penas pues van en función de los montos que se hayan omitido, del tipo de mercancía, que puede ser de 3 meses a 9 años de prisión. Y luego tenemos las dos que se incorporaron, que habla sobre el traslado de bienes o mercancías que se lleven a cabo sin el comprobante fiscal digital del tipo ingreso o del tipo traslado con el complemento carta aporte. Y aquí de manera específica, porque esto sí está regulado por fracción en el artículo 104, fracción cuarta, aplicará de 3 años a 6 años de prisión. Evidentemente, a lo mejor puede ser que traiga consigo el pedimento, ¿no?, que ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías, porque es el documento por excelencia que permite acreditar que esas mercancías pues, están legalmente en el país. Sin embargo, a lo mejor pues, es extremo que por el simple hecho de no tener ese comprobante fiscal,
y que adicionalmente tenga el complemento carta aporte, pues igualarlo, ¿no? Sobre todo por el tipo de documentación, porque con uno, pues estoy amparando la legal estancia, el que pague las contribuciones, ¿no?, correspondientes, a lo mejor hasta los datos de identificación coinciden con la mercancía del pedimento. Sin embargo, pues es un tanto extremo, ¿no?, pues que un documento que es únicamente para amparar el traslado, pues que la autoridad, en este caso, pretenda aplicar pues esa penalidad, ¿no? Y luego tenemos también otra que aquí ya sabemos en la práctica que a veces pues no se va por el principio de absorción, ¿no? Decimos, no, me va a aplicar la más alta, ¿no? A veces te quiere aplicar todas, ¿no? Pues como decimos, la que pegue, ¿no? Y aquí hay una que menciona el caso de enajenación, comercio, adquisiciones, dice, o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe la legal estancia. Entonces, ¿cómo se comprueba la legal estancia? Pues con la documentación aduanal, con la nota de venta, con el comprobante fiscal digital por internet y con la carta aporte, porque esto tal cual lo menciona el Código Fiscal de la Federación. Entonces, es un tema importante siempre pues analizar todas las posibilidades, sobre todo en evaluación de riesgos, cuál es la que pudiera aplicar, ¿no? A lo mejor usted dice, no, me va a aplicar la que recientemente crearon en la fracción 22 del artículo 103 pues, del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues entonces ya tu evaluación pues la haces en función de esa penalidad, ¿no? O a lo mejor puedes decir, pues me puede aplicar todas estas. Entonces siempre hay que, sobre todo, considerar los temas de riesgos, ¿no? Entramos a la parte aduanera. Ya les mencionaba yo que el agente aduanal, pues es obviamente el representante legal del despacho, del importador al exportador, y es quien transmite a través de sus sistemas de elaboración de pedimentos, pues la información al sistema electrónico de la aduana para generar los números de integración. Entonces yo les decía que el número de integración pues se genera con determinada información, y aquí está la información, todos los datos contenidos que deben de ser declarados para generarse el número de integración. Y próximamente, pues a partir del 1 de enero del 2022, es que se debe declarar dentro de esa información pues folio fiscal del CFDI para efectos de la regla 2719, que aquí vale la pena mencionar que es en esta séptima resolución de modificaciones de las reglas, pues únicamente hace mención a la 2719, porque en ese momento, en la segunda resolución de modificaciones de las reglas, existía la regla 2719, no hace mención ahora de la regla 27151 o de la regla 27152. Entonces, este también es un tema importante si en una próxima publicación de las reglas, pues se vaya a reformar esta regla 3133 o la regla 2411. Entonces, una vez generado el número de integración, se va a declarar aquí, ¿no? Número de integración. Entonces, esto ya lo saben quienes se dedican a elaborar pedimentos, ¿no?, que son los especialistas en estos temas. Bueno, y para el tema del gafete único de identificación o el dispositivo electrónico, pues también se va a generar el número de integración en el mismo sentido, y también se incorporará el folio fiscal del CFDI más el complemento carta aporte. Ahora, ¿estamos preparados para esto? Pues la verdad es que no estamos preparados para efectos aduaneros. De hecho, en un inicio se hablaba de que la parte aduanera iba a entrar en vigor en una segunda fase. Sin embargo, pues no han sido modificadas las reglas. Ahora, ya estamos a 1 de diciembre. Esto entrará en vigor el 1 de enero por cuanto hasta la parte aduanera. Es complicado porque hay un manual de lineamientos. Aquí está el nombre, lineamientos, con las especificaciones tecnológicas para realizar el despacho aduanero de mercancías con dispositivo electrónico o documento de operación para el despacho aduanero. Esta es la última versión que está publicada en el portal de Aduanas SAT. Ahí están viendo ustedes la dirección. Vean, es su versión 1.5. Y ahí
viene el diccionario de datos de qué es lo que se debe declarar y tiene sus limitantes. Los que manejan aduana marítima saben que tiene limitantes. Por ejemplo, en el tema de los contenedores, señala que solamente se pueden declarar hasta 4 contenedores y en candados hasta 8 candados. Entonces, ¿qué tal si estoy haciendo una operación de importación, que a lo mejor soy una empresa comercializadora y traigo folios de CFDIs a lo mejor hasta de 5 empresas o de 6 empresas, ¿no? Porque a todas les estoy cobrando de manera por separada. Entonces, hay que revisar si en el futuro estos lineamientos, cuántos folios van a permitir declarar. O sea, esta parte creo que es clave para el ámbito aduanero. Entonces, un interrogante ha sido si en el pedimento debe de digitalizarse el CFDI. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pues en términos del artículo 36A, fracción primera, pues nos habla de los documentos de transporte, y la 3131 debe digitalizarse. Sin embargo, señala el primer párrafo de este dispositivo que dice, en todos los casos se deberá presentar el folio fiscal, archivo digital o la representación del CFDI con el complemento carta aporte, a que se refiere la regla 2719. Igual, no menciona la 27151 ni la regla, bueno, en principio esa, ¿no? Vamos a suponer que si fuera empresa de mensajería, otra, ¿no? Pero en principio la 27151. Mismo que en su caso se verificará a través del dispositivo tecnológico, es decir, a través de lo que se declaró en el número de integración, y deberá estar relacionado con el número de pedimento y el número de acuses de valor correspondiente. Entonces, no me señala que debe digitalizarse. Ahora, una de las opciones que se ha estado viendo, pues es que a lo mejor se digitalice, ¿no? Esa sería una alternativa para, en un momento dado, no tener problemas, sobre todo cuando contenga errores. ¿Cuándo será publicado el nuevo lineamiento del SAT para el dispositivo tecnológico? Pues no tengo la respuesta. Probablemente el día 31, ¿no? Puede ser. No tengo la respuesta. Pero si no, ya sabemos que puede sacar una informativa, un boletín, en cualquier momento. ¿Cuál es la alternativa si no utilizo el esquema DODA o PITA, por ejemplo, contingencia o pedimentos virtuales, o los que utilizan copia simple, sobre todo de partes 2? Esa cuestión no tiene excepciones en las reglas 2, 4, 11 y en la regla 3, 1, 33, que son las que regulan estos temas. No viene ninguna excepción. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Entonces, pues si no viene excepción y no estoy presentando un DODA o un PITA, pues quiere decir que no estaría en un momento dado obligado, ¿no? Porque pues ahí me está relacionando cuando yo presento un DODA o presento, en este caso, un PITA. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de las contingencias? Sabemos que se ha dado en algunos supuestos que se presentan las contingencias. Entonces, si no estoy presentando lo que es el DODA o el PITA en contingencia, pues sería el mismo sentido, ¿no? Ahora, si el folio del CFDI con complemento carta aporte presenta inconsistencias, ¿es factible modificar el DODA o PITA? Pues evidentemente no. Ya ha sucedido con temas de contenedores que a veces cruzan y a lo mejor venía ahí
dato incorrecto del contenedor, pues no hay rectificaciones del DODA o del PITA. ¿Qué sucede si a lo mejor yo declaré que traía una cantidad? Sabemos que suele suceder, ¿no? Esporádicamente algunas empresas, sabemos que traen algún excedente de mercancía, ¿no? Aparece ahí por arte de magia algo que envió el proveedor y no les dijo a ustedes, o un error de dedo, pues evidentemente no va a coincidir lo declarado en el folio con el pedimento. O sea, es factible que no coincida, ¿no? Porque pues eso sucede en la práctica, ¿no? Por eso las sanciones de la autoridad. ¿Cuáles son las posibles sanciones aduaneras relacionadas con los trámites aduanales? Les digo posibles sanciones porque a lo mejor existen algunos supuestos que se presenten de manera remota. Por ejemplo, omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras el documento electrónico digital o lo hagan en forma extemporánea. O sea, es como ahorita presentar o realizar la transmisión de información sin los datos del acuse de valor, sin los datos, por ejemplo, de las placas, o sea, o de los datos de la unidad. Pues es complejo, ¿no? O sea, que muy probablemente el sistema de la aduana te marca error porque te va a decir que el campo está incorrecto. O sea, una cosa es que los declares y estén mal, pero, por ejemplo, lo que sucede con las placas, ¿no? A veces anotan los datos de las unidades, las placas, de manera incorrecta, pero ahí está el dato. Entonces, no declarar esa información a lo mejor es un tanto remoto, pero declararlo de manera incorrecta, eso sí puede ser, ¿no? Pero bueno, aquí ya sabemos que existe esta multa, si es que viene el folio incorrecto y la autoridad se da cuenta, cuando vienen incorrectas las placas, entonces ya saben que los ponen en amarillos y les dicen presentan información nuevamente, la presentan y la multa, sin embargo, pues aplican el 50% por presentación extemporánea. Vienen otros datos como los relacionados con transmitir o presentar los informes o documentos con algún dato. Pues esta información hasta ahorita no está contemplada dentro del anexo 19, por eso lo veo poco viable. Consignar o transmitir información distinta al sistema electrónico aduanero, consignarla distinto en el código de barras. Puede darse el caso, pero se presentaría en el primer supuesto. Entonces, habría que ver el tema particular porque, como les digo, se genera dentro del archivo la información y dentro de ella va el folio de lo que viene siendo el CFDI con complemento carta aporte. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva, que es muy remoto que se aplicara esta sanción, pero estamos analizando el peor escenario y las posibilidades que existen de manera distinta, ¿no? Entonces también existe otra sanción, omitan imprimir en el pedimento el aviso consolidado, el código de barras. Entonces, por ejemplo, o en otro dispositivo, ¿no? Que es el DODA, ¿no? Entonces el DODA, pues, un código de barras QR así súper gigante, pues, no presentarlo con eso, pues es así como que muy remoto, les digo, una operación muy esporádica, ¿no? La hizo el practicante, o sea, digo, creo que y no fue revisada por el área de tráfico, es remoto, pero bueno, ahí está la sanción. Y otro supuesto muy similar en términos del artículo 106 del Código Fiscal, pero aquí está el 146 de la Ley Aduanera, es no amparar la tenencia, transporte o manejo de las mercancías. Entonces también irnos al caso remoto del embargo precautorio por no tener la carta aporte, sin embargo cuento con el pedimento, creo que también ahí sería un caso muy extremo, el decir la autoridad, pues te voy a aplicar el 151, que no tiene la documentación aduanera, sabiendo que tengo el pedimento que ampara la legal estancia y tenencia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es una posibilidad que pudiese en un momento dado presentarse. Entonces, estas multas son las light, y esto pues ya lo vimos hace un momento, cuando hablamos de las transferencias virtuales,
que esta pues es una posible sanción de no considerarte válida la transferencia, aunque sabemos que este tipo de sanciones en realidad deberían de estar en la ley aduanera, que hay un tema ahí de que atenta contra la cláusula habilitante, que no está prevista en el artículo 105 y en el artículo 112 de la ley aduanera. Pero bueno, esto es algo que, y aparte que ya hay unas tesis relacionadas con estos temas de las transferencias virtuales, que no por el hecho de que no tenga el pedimento no significa que no se haya dado el supuesto de la transferencia. Lo que sí me pueden aplicar son sanciones, ¿no? Pero eso ya lo vemos en otra ocasión cuando veamos virtuales. Ahora, sabemos que en temas de aduanas, pues el transportista siempre tiene la carta aporte, porque una vez que se ha dado el embargo precautorio de las mercancías y de los medios de transporte, pues obviamente pues no va a querer dejar su vehículo ahí. Entonces, uno de los supuestos para que no proceda el embargo precautorio de estos tractocamiones, camiones remolques, pues es que el transportista siempre, acredite pues que se encuentra legalmente en el país. Para eso tiene su pedimento, tiene la factura de compraventa nacional y va a presentar la carta aporte, porque sabemos que la carta aporte pues es un tema de contrato, en términos de la ley de caminos y puentes y autotransporte federal, y aparte en términos del Código de Comercio, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de sanciones que también son relevantes, que son las presunciones, que el hecho de yo no contar con la información suficiente para acreditar que se llevó a cabo el traslado de las mercancías, entonces la autoridad puede presumir que esas mercancías se vendieron en territorio nacional. Incluso señala que aun cuando se cuente con el pedimento de exportación, por lo tanto, yo tengo que acreditar que se llevó a cabo el traslado de las mercancías del punto A al punto B. Pues aquí señala este artículo 59 del Código Fiscal de la Federación que se cuente con los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones de la entrega del mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya entregado. Es decir, no, pues lo vendí términos S-Work. Ok, pues vas a tener un comprobante de que hiciste la entrega en tu establecimiento, en tu sucursal, en tu empresa, y que a partir de esa entrega, pues quien se hizo cargo del movimiento, pues fue en un momento dado la empresa que compró las mercancías, ¿no? Ya vamos a concluir, ¿eh? Entonces aquí tenemos los sujetos que intervienen en este contrato, independientemente del nombre que se les dé, porque a veces la normatividad los ubica de manera distinta. Pues aquí se los dejo. La carta aporte señala que es el título legal del contrato entre el remitente, es decir, quien envía las mercancías, y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten, es decir, del movimiento de las mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay algo que probablemente estamos dejando de lado. Ustedes saben que hay una circular de 2015 que establece una serie de requisitos. Se supone que este anteproyecto del acuerdo por el que se actualiza la Carta Aporte de Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares, la SCT da a través de este acuerdo, que tiene una característica bien particular porque eleva esa circular administrativa, la eleva de rango y ahora es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que expide una Secretaría de Estado, pues, que es la de Comunicaciones y Transporte, y se establece ciertas obligaciones. Y una de ellas, básicamente, para no hacerles el cuento muy largo, es que los CFDIs, tanto de ingreso o de traslado con complemento carta aporte, tengan una serie de cláusulas. No sé si han visto a veces las guías aéreas que atrás traen una serie de cláusulas que se las deben de imprimir. Entonces, esto también, pues obviamente sería revisado por las autoridades administrativas. Entonces, vean el riesgo que tenemos
de manera general. Si estamos hablando de un CFDI, porque el CFDI, ustedes deben de identificar lo que se encuentra regulado en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Tiene una estructura, es el comprobante fiscal digital por internet, y ahorita está en su versión 3.3, que se supone que a partir del 1 de enero va a entrar una nueva versión, que es la 4.0, y más o menos tiene 24 nodos, 62 campos, que a lo mejor algunos se repiten ahí, pero si la suma que hice no es incorrecta, pues tiene alrededor de 24 nodos con 62 campos. Y todos son multables. Si le sumamos el complemento carta aporte en su versión 2.0, que sí tuvo una disminución en relación con la 1.0, estamos hablando de 23 nodos, porque antes tenía 28, hoy tiene 23, y tenía 185 campos y hoy tiene 142, y todos son multables. Ahora, si esto lo comparamos con el acuse de valor, que sabemos que todas las facturas o documentos equivalentes o comprobantes fiscales digitales en exportaciones se utilizan, pero aquí relacionándolo, se utilizan las operaciones de esa importación y exportación, pero relacionando con el acuse de valor, pues estamos hablando de que en este caso tiene alrededor de 40 campos, y todos los campos son multables conforme al 1921 de las reglas generales. Es decir, por todos ellos me pueden multar con los 22,900 pesos. ¿Ok? Y posteriormente tenemos el pedimento, que tiene una estructura de 29 registros, porque va desde el 501 hasta el 800. ¿No? Ya sabemos que hay sus estructuras, ¿no? que nos señala el artículo 16A de la ley aduanera, que supuestamente el prevalidador lo que hace es revisar que la información declarada esté contenida dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales, normativos, etcétera, ¿no? Y tiene alrededor de 251 campos. Sin embargo, sabemos que algunos son multables por otras infracciones, pero si analizamos el anexo 19, que es el que tiene los datos que son multables conforme al 184 y 185 de la ley aduanera, pues tiene alrededor de 30 campos. Es decir, si comparamos la posibilidad de errores que pudiésemos cometer tanto en el CFDI con el complemento carta aporte, pues obviamente pues son bastantes, ¿no? Y esto, si comparamos, de hecho, las estadísticas de que se hacen pedimentos en comparación con los CFDI, pues obviamente son mucho más, ¿no? Pero bueno, tiene una estructura que debemos de cumplir, y que aquí yo les voy a dejar esta presentación, y lo que quiero que se enfoquen es básicamente en los campos que están, en este caso, coloreados. Aquí los puse de naranja, o que tienen esos asteriscos. Todos son importantes, y les digo, cada parte va a enviar la información. Aquí yo le puse información de la empresa. Ustedes podrán decir, no, pero es que eso lo hace tal persona. Yo lo hablo desde la perspectiva de responsabilidad de la empresa, pues, que es la que tiene la información. O sea, sabe el tipo de operación que va a realizar, sabe de dónde a dónde se va a mover la mercancía. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Conoce, obviamente, quiénes participan en la operación. Y hay un tema con las colonias y los códigos postales. Oye, es que no vienen en la lista de las del SAT.
¿Qué sugieren? Porque anteriormente, incluso yo comentaba, no, pues es que es la que más se le parezca y obviamente pues sabemos que esto trae una repercusión importante. Entonces, aquí la sugerencia es que si no aparece, que realicen una consulta de declaración. Al final del día, pues quien tiene que actualizar pues esos catálogos pues es la autoridad, porque son los que se toman como referencia para enviar la información, ¿no? Para que se valide y ustedes deben de realizar esas pruebas porque no se vayan a esperar al último día de que no se puedan timbrar los comprobantes fiscales digitales. Ahora, aquí esta parte también es bien importante sobre los remitentes o los destinatarios, porque la autoridad está validando que prácticamente, salvo los extranjeros, que tanto el remitente como el destinatario existan, ¿no? O sea, si yo mando a pedir, vamos a poner algo por Mercado Libre o alguna compra que realice electrónica, alguna empresa, y obviamente pues me van a pedir mis datos, porque aquí tienen que validar quién es el remitente y quién es el destinatario. Entonces ellos me tienen que pedir mis datos, que esto ya se hace en algunas partes, ¿eh? De hecho, cuando me toca comprar libros en el extranjero, pues me piden el número de RFC y les pongo ahí los datos, ¿no? Pero bueno. Los datos de la información de las mercancías, los que están de color gris es porque son para otro tipo de tráfico. Me estoy enfocando en el autotransporte. Son requeridos, pero son para otro tipo de transporte. Y esos que les decía, los bienes transportados, la fracción arancelaria, son de los que considero que son claves. Esta parte, sobre todo los catálogos que deben de revisar. Vean, este catálogo es de la clave de producto y servicio de la carta aporte. Vean aquí esta parte que dice carta aporte 2.c, porque es un catálogo de bienes transportados de la carta aporte. Sin embargo, también es similar al catálogo del CFDI. Por ejemplo, aquí dice CAT SFDI de productos y servicios. Ahora, hay una parte importante también porque me ha tocado ver que dicen, es que no es obligatorio, pero pues es un campo obligatorio, pero le ponen el 01, 01, 0101, que no existe en el catálogo, y eso es diferente. O sea, una cosa es que sea un campo condicional o un campo optativo, y otra cosa es que en el campo requerido, pues tú le pongas, por ejemplo, que no existe en el catálogo. Entonces es importante toda esa información de la validación que tienen que hacer. Vean, estos son unos catálogos que obviamente pues, están en el portal del SAT, pero de hecho la propia autoridad te señala la identificación de la clave en el catálogo es responsabilidad del emisor del comprobante, en razón de ser quien lo elabora y lo emite, además de ser quien conoce las características y la naturaleza del producto o servicio que ampara el mismo. Por lo tanto, pues esos catálogos que a veces te ponen como para que te orientes, pues tú vas a ser el responsable, ¿no? Pues aquí vean esos catálogos. Estos catálogos también están ahí, depende del tipo que sea, que es lo que ustedes tienen que validar, si es la clave que ustedes consideran de acuerdo con el tipo de su operación. Y algo que me parece importante es este tipo de información, sobre todo, vean, cuando se utiliza el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte, porque señala que ya sabemos que si es un CFDI traslado, pues obviamente el valor del total va en cero, ¿no? Se ponen los datos del receptor del mismo, del RFC, pero esta parte llama mucho la atención porque dice la clave registrada en el campo de clave de producto o servicio, aquí está la clave, las siglas, de la sección conceptos del CFDI debe ser la misma que se registre en el campo de bienes transportados de la sección mercancía del complemento carta aporte. Y aquí les voy a poner un ejemplo, una empresa que mueve textil y calzado, es una empresa de catálogo que en ocasiones llega a tener pedimentos hasta de aproximadamente de 10,000 partidas, ¿no? Estábamos viendo un caso muy particular porque se estaban generando pedimentos de hasta 30,000 partidas, porque casi
cada partida era un tipo de calzado, ¿no? Y hay muchas empresas que no agrupan tanto en los acustes de valor como porque es conforme a la factura, y aparte que cuando requieren de precio estimado, el anexo 22 señala que debe ser el precio unitario declarado en la factura, por lo tanto tiene que ser en importaciones conforme a cada una de las facturas. Entonces, imagínense, si eso se tiene que replicar, obviamente por cada uno de los productos, si presenta el CFDI de traslado, pues imagínense, ¿no? O sea, los que realizan pedimentos saben que cuando son pedimentos de muchas partidas, pues el proceso de validación tarda, ¿no? No sé, en cuestiones de los PAC, sí, a lo mejor, bueno, aquí es diferente el proceso porque son validaciones con XML y el otro son diferentes formatos, archivos ASCII. Sin embargo, es importante hacer las pruebas. Yo le decía a esta empresa, ¿sabes qué? Intenta realizar las pruebas. Apenas se lo dije hoy, ¿no? Pero bueno, lo comentamos. Intenta realizar esas pruebas porque pues no sabemos si el timbrado vaya a ser ágil, ¿no? En temas de validación de pedimento, lo que me comentan es que validan un día antes para que todo esté bien temprano, ¿no? Etcétera. Entonces, esos son algunos de los puntos. Eso es lo que les decía de los catálogos, que es bien importante estarlos revisando, sobre todo el de las fracciones arancelarias. Vean, aquí está, salió publicado el 18 de noviembre del 2021 y la autoridad lo actualizó hasta el 22 de noviembre del 2021. Estamos hablando de más o menos, vamos a poner 4 días, ¿no? O sea, vamos a poner, lo sacó al cuarto, entonces 3 días. O sea, no voy a realizar documentos o pues voy a realizar, pero pues va a estar incorrecta la fracción y pues ya sé que si la fracción está incorrecta, pues me puede aplicar una de las multas que ya visualizamos. Entonces, esos son otros datos que también me parecen relevantes que ustedes deben de revisar. Ya me pasé un poco el tiempo, pero creo que vale la pena esperar para ver todos estos elementos que aquí, vean, datos del pedimento de importación, pues eso solamente los conoce el que está solicitando la prestación del servicio, ¿no? Los datos de las cantidades, los datos de las guías, esos de nuevo detalle son para otros tipos de medios de transporte, por ejemplo, aéreo, marítimo. Y esta parte también me interesaba que ustedes la revisaran, sobre todo los datos de los pedimentos de importación. Y aquí la pregunta es, ¿se debe declarar cuando se relaciona con pedimentos consolidados? Porque el pedimento pues, todavía no ha sido cerrado. Es decir, yo presento ante el módulo un DODA, pero está vinculado con un aviso de consolidado. Entonces, el pedimento, ¿qué es lo que pasa con los virtuales, no? En los virtuales, yo hago referencia a un número de pedimento que hago las transferencias virtuales de manera semanal o mensual, pero el pedimento es evidentemente que no ha sido cerrado. Hubo un previo validado, ¿no? ¿En qué supuestos debe ser declarado el CFDI en importaciones en movimientos nacionales? ¿Y en qué supuestos el complemento carta aporte debe ser declarado? Entonces, eso también es importante porque es en transporte, sobre todo internacional y de entrada. Me estoy refiriendo, sobre todo en operaciones, estamos hablando, les decía, de relacionadas con los datos del pedimento de importación y los temas de la información del pedimento. Ahora, existe dos etiquetas, es XML, estamos hablando de etiquetas. Uno es en información aduanera, que es una etiqueta del CFDI, y existe otro que es una etiqueta, voy a poner aquí, del complemento carta aporte. Esa es otra etiqueta. Entonces, en esa etiqueta, pues, me señala que está vinculado con únicamente las operaciones de importación. Aquí está bien claro. Dice, este nodo no debe existir, este nodo debe existir, en caso contrario se puede omitir. O sea, si es un transporte internacional y es una entrada,
debe de existir. Si es un no, obviamente, o si es una salida, se puede omitir. Y esto también es importante porque para efectos de acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías, aquí señala que el transportista podrá acreditar con el CFDI tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte. Dice siempre que en dicho comprobante se registre el número del pedimento. O sea, señala que se registra en el comprobante, pero no especifica si se debe de registrar en la etiqueta del complemento carta aporte o en la etiqueta del CFDI. Y eso es importante porque vamos a suponer que yo estoy haciendo una entrega local de una esquina a otra esquina, de una IMEX a otra IMEX, un importador a su cliente, y que en un momento dado, como no estoy circulando por un tramo de jurisdicción federal, pues no genero el complemento carta aporte. Por lo tanto, pues obviamente pues no lo declaro, como no lo estoy generando, pues no declaro datos del pedimento de importación y el complemento carta aporte. Sin embargo, la duda es si lo debo de declarar ahora en la etiqueta del CFDI. Pues la respuesta de mi perspectiva es que se debe declarar en la etiqueta del CFDI, ¿no? Porque estoy omitiendo la del complemento carta aporte, ¿no? En fin, esos son algunos de los puntos que considero que deben de tomar en cuenta, y esta es la información del transportista. Aquí sí, de manera muy específica, esta parte está vinculada a los datos que obviamente conoce el transportista, los datos de su permiso, los datos de su vehículo, los datos de quién es la aseguradora, los datos de la póliza y los datos del remolque y las placas, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que yo les sugiero, pues que en este caso ustedes revisen también los tipos de figura y los datos del domicilio, y todos los campos correlacionados, ¿no? Y bueno, Richard, no quiero quitarles más porque se extendió mucho, así que te quiero dar este reconocimiento virtual de parte de todo. Tu último del año, Richard, ya para que cierres con broche de oro. TLC Magazine México llegamos a un trueque. Otra vez el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema CFDI con complemento de carta aporte en operaciones de comercio exterior el día 1 de diciembre del 2021. Muchísimas gracias, Richard, y excelente presentación, en verdad. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at CISA.gov/Secure Our World.